¿Tenía derecho una monja del siglo XVII a siquiera tener pensamientos pecaminosos? De eso estaremos hablando hoy en Estrategias para Líderes con la autora de Los indecibles pecados de Sor Juana, con Kira Galván. Y primero quiero presentárselas porque la verdad es que ella es una mujer aventurera, me enamoré de su novela, que así se llama, Los indecibles pecados de Sor Juana. Es su primera novela, pero también es una poetisa consagrada, tiene muchos cuentos también y libros sin fines más que para atraparte. Y bueno, ella es maestra en literatura, también es economista, fue corresponsal en el Universal, es una mujer también súper aventurera, ha vivido en Japón, en Inglaterra, y bueno, es una mujer que de verdad ha innovado en esta historia también de Sor Juana a través de su novela, que los invito a leer a través de, bueno, también la pueden escuchar, yo lo escuché a través del audiolibro, pero lo pueden conseguir en línea y en algunas librerías, ahorita ella nos contará. Y bueno, les quiero presentar, sin más, a la autora Kira Galván. ¿Cómo estás, Kira? Gracias por aceptar la invitación. Hola, Rocío, pues muy contenta de estar aquí y muy emocionada por tu invitación de hablar sobre Sor Juana, que es un tema que me apasiona. Bueno, muchas gracias. Yo de verdad estoy muy emocionada porque le decía que en este marco del mes de la mujer quería hablar sobre Sor Juana, cómo no hacerlo. Y bueno, podríamos hablar 1000 horas, pero solamente tenemos una, así que vamos a aprovechar el tiempo. Y bueno, Kira, para empezar, a mí me encantaría que nos hablaras de cómo era esta niña Juana Inés, tal vez viviendo en esta hacienda de Amecameca, en Panoaya, en la hacienda de su abuelo. ¿Cómo fue que llegó a enamorarse de estos libros cuando encontró la biblioteca maravillosa que él tenía? E incluso, bueno, cómo fue que aprendió náhuatl y después cómo a su corta edad llegó a la corte del virreinato de la Nueva España. Claro, pues Sor Juana evidentemente era una niña sobredotada, ¿no? Y se empezaron a dar cuenta de esto cuando la maestra le avisó a su madre, porque ella acompañaba a su hermana mayor. Ella era la segunda hija de 3 hijas que había tenido su madre. Y la maestra le dice pues que la niña ya sabe leer a los 5 años, y le dice, pero ¿cómo si yo no la mandé a la escuela, nada más iba acompañando a su hermana? Le dijo, pues es que ella me dijo que usted mandó decir que se me enseñara a leer y ya sabe leer, ¿no? Entonces, desde muy temprana edad aprendió a leer y el abuelo, sobre todo, como tú bien lo dijiste, fue la primera persona que la apoyó, la animó para leer y para saber, y en poco tiempo ya la biblioteca de su abuelo pues se le hizo poca cosa, porque ya no tenía suficientes libros para seguir alimentando su sed de conocimientos, ¿no? Siendo niña, como a los 8 años, el abuelo muere, y entonces la madre, que se había juntado con otro hombre y había empezado a tener otra familia, la manda con unos parientes a la Ciudad de México. No sabemos exactamente cuál es la razón, quizás en parte ella quería ir a la Ciudad de México para aprender más. Ella siempre insistió en que quería entrar a la universidad. Por supuesto, le dijeron que eso era imposible porque a la universidad solo entraban los hombres. Y ella decía que no le importaba disfrazarse de hombre con tal de ir a la universidad, pero eso no le fue posible. Se fue a vivir con estos parientes a la Ciudad de México, que la tuvieron pues aproximadamente unos 7, 8 años viviendo con ellos, y de ahí, cuando Sor Juana llegó a la edad entre 15 y 16 años, que era la edad en que la mayoría de las muchachas se casaban, pues no sabían qué hacer con ella, porque era una joven
pues muy especial, ¿no? Que sabía leer y escribir poesía, que sabía, ya tenía un conocimiento enorme en todas las materias, y la llevan entonces a la corte virreinal para que fuera dama de la virreina en ese momento. Ok, y bueno, ahí conoce a Leonor de Carreto, ¿no? A la virreina. Y comienza una serie de amistad, por así decirlo, también de intercambio de cartas, ¿no? Y de ahí creo que, bueno, lo que comentábamos atrás del escenario, un poquito de todas las especulaciones y todo lo que se dice sobre Sor Juana y su figura, ¿no? Pero bueno, ahí aprende latín también. Me gustaría que también nos platicaras un poco de esta experiencia que ella tuvo frente a 40 eruditos que la evaluaron, ¿no? Para ver si es cierto que era como una niña superdotada. Así es. Bueno, cuando está ya en la corte con el virrey, que era Antonio Sebastián de Toledo, el marqués de Mancera, él empieza a escuchar cosas sobre esta jovencita que era menina de la virreina, pero como que no lo cree del todo, ¿no? Está incrédulo. Entonces decide hacer una reunión con 40 sabios, y esto lo cuenta el mismo virrey muchos años después. Entonces, él dice que manda a reunir y a traer a varios sabios de la época que pues sabían de matemáticas, de historia, de lenguas, etcétera. Ella había tenido algunas lecciones de latín, que le habían pagado tenía unos 4 bachilleratos que eran lo que se usaba en aquella época, como era como la preparatoria, digamos, ¿no? Antes de entrar a la universidad. Y entonces quiere hacer la prueba porque un poco dudaba y creía que podía hacer nada más habladurías y así, ¿no? Pero ella se enfrenta a los 40 varones que le hacen preguntas de todos los temas habidos y por haber, y ella sale triunfante, ¿no? Porque contesta a todas las preguntas de los sabios, y el mismo virrey lo describe como que era un galeón, ella acosada por 40 chalupas, ¿no? Que no le hicieron mella realmente, ¿no? Entonces, una anécdota muy bonita de Sor Juana que cuenta el propio virrey Mancera. Y además, puros hombres, ¿no? Sí, por supuesto, pues imagínate en aquella época, no era posible que hubiera habido otra mujer sabia, ¿no? Claro. Y bueno, posteriormente, cuando ya se van ellos, que lamentablemente pues la virreina fallece rumbo a la Veracruz, ¿no? Así es. Ajá. En Tepeaca, que eso da pie también a muchos de sus versos y sonetos como muy tristes. Llegan otros virreyes. ¿Nos puedes hablar de esa llegada también del arco triunfal que ella hizo y de cómo se los gana también? Creo que era una estratega política. Claro, cuando llegan ya los otros virreyes a los que tú te refieres, ella ya había entrado al convento, ya era monja, pues a ella obviamente le convenía mucho tener buena amistad con los poderosos, porque de alguna manera eso le sirvió mucho para que la protegieran, ¿no? Entonces, a ella se le encarga un arco triunfal para recibirlos. Había uno que pagaba la Ciudad de México, y el otro que lo pagaba la iglesia, digamos, ¿no? Entonces, a Sigüenza y Góngora le toca hacer el de la Ciudad de México, y a Sor Juana le toca hacer el que se hace por parte de la iglesia. Estos arcos eran unas cosas muy chistosas hechas pues de una estructura de
de alambre, de varilla, ¿no? Con pinturas, eran unas cosas monumentales, se ponían pinturas, pero también se ponían versos ahí. Entonces, ella escribe unos versos muy especiales para darles la bienvenida a el virrey Antonio de la Cerda, marqués de la Laguna y conde de Paredes, y a su esposa, que era María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, condesa de Paredes de Nava y princesa de Mantua, por su propia familia. Y bueno, con esto se gana a los virreyes y sobre todo a la virreina, que se vuelve muy amiga de Sor Juana. Oye, y sobre esta amistad, pues también se dice mucho, ¿no? Igual, ¿no? El intercambio de versos, de cartas, de poemas, todo lo que ella le dedica y que ha dado pie también a muchas especulaciones. Y yo te decía que, pues en tu novela también lo retratas muy bien sobre todo este giro que le das, incluso a su preferencia sexual, de la cual mucho se habla, pero pocos autores creo que se atreven a abordarla. Tú lo haces de manera magistral, ¿no? Cambiándonos incluso toda la historia, pero en todos estos dimes y diretes que sabemos que no se han comprobado, es verdad que realmente sí había un amor, digamos, no sé si fantasioso, no sé si admiración, ¿no? Pero, ¿qué nos podrías decir de esta relación entre la virreina María Luisa y Sor Juana? Claro, pues evidentemente hubo una relación muy estrecha, ¿no? Eso es evidente. Sabemos que la virreina la iba a visitar al convento a través del locutorio, que es una sala donde las monjas pueden recibir a sus parientes y a sus visitantes. Probablemente a ella, por ser la virreina, le pudiera haber sido abierto el acceso al convento, y tuvieron una relación estrecha entre ellas de amistad, cuando menos esto es lo que sí podemos comprobar, porque Sor Juana le escribió muchos versitos dedicados a ella. Se dice que de alguna manera la ayudó a embarazarse, porque la virreina había tenido un par de embarazos malogrados, y entonces ella la ayuda, quizás con alimentos, quizás con hierbas, no lo sé, pero de tal modo que la ayuda a que vuelva a embarazarse, y quiere muchísimo al hijo que tiene la virreina. Lo llamaba el mexicanito de cariño, y le mandaba regalos y le mandaba dulces, y cada vez que podía le mandaba una cartita con algún regalito. Se sabe que también le mandó un retrato, una miniatura, que suponemos fue pintada por ella misma, por eso es esta idea de que pudo haber tenido clases de pintura, que alguien le hubiera enseñado a pintar, entre otras muchas cosas que sabía hacer, y muchos conocimientos que tenía de todas las materias. Y por supuesto, obviamente se sabe que su amistad fue también muy estrecha, porque cuando la condesa de Paredes regresa a España, es la que se encarga de publicar todos los versos y los poemas de Sor Juana en España. Gracias a ella, si no hubiera sido por ella, muy probablemente se hubiera perdido toda la obra de Sor Juana. También sabemos que siguieron teniendo comunicación, y que también hay versos que Sor Juana le dedicó a la condesa de Paredes, que es lo que ha levantado esta controversia y esta polémica en si Sor Juana estaba enamorada de ella, porque algunos de estos versos pues son, podríamos llamarlo un poco subidos de color, ¿no? En que
de alguna manera declara su amor y su admiración por ella, pero también hay la cuestión de que otra gente dice, bueno, sí, pero, y ella misma lo dijo en algún momento dado, si yo hubiera creído que esos versos eran indecentes, no los hubiera dado a la imprenta. Lo que quiere decir que mucho de lo que nosotros consideramos o que lo vemos con ojos del siglo XXI, en aquella época debieron de haber sido pues tolerables. Era, creo yo, mucha esta idea de ser, de alabar al poderoso, ¿no? De decir cosas favorables al superior que estaba arriba de ti. Entonces, me parece que mucho hay de eso, mucho de la cuestión cortesana de hacer lisonja al poderoso, ¿no? Que se pudo haber mal interpretado, esa es la verdad, ¿no? Justo, mira, estamos viendo algunas imágenes. Estuve en el Museo Nacional del Virreinato y en la imagen anterior, bueno, con ese tipo de instrumentos se castigaban por justo este tipo de pensamientos pecaminosos y bueno, seguramente hubo cosas que sí se concretaron, no nada más. El silicio, ajá. ¿No? Sí. Y en la primera imagen que veíamos estaba Sor Juana y encontré ahí la copia de Inundación Castálida, que es justo la recopilación que dices de todos estos versos y poemas dedicados a la virreina María Luisa. Ah, sí. Pero quisiera también abordar un poco sobre esta parte del por qué llegó al convento, porque justo esto de ser mujer era un impedimento para muchas otras cosas, ¿no? Para estudiar, para leer todo lo que ella quería hacer. Entonces, me encantó también tu obra porque esbozas esta parte de como mujer, más allá de la monja que está en un claustro, ¿no? Claro. Nos podrías hablar de todo eso que vivíamos las mujeres y bueno, que hasta ahorita lamentablemente muchas de las cosas siguen arrastrando, pero que pues tal vez no tenía muchas opciones, ¿no? Así es, pues es que realmente era una época muy oscura para la mujer y pues no había, realmente no había forma de que se dedicaran, por ejemplo, a escribir, ¿no? Que dijeran, bueno, yo me voy a dedicar a escribir, no me voy a casar, yo me quiero dedicar a mi carrera, o voy a pintar, o voy a hacer alguna cosa de ese tipo, era imposible, ¿no? O te casabas bien con alguien que tuviera dinero, pero para eso tenías que tener también nombre y dinero y fortuna, o pues te pasaba como a la mamá de Sor Juana, ¿no? Que muchas veces pues se tenían que arrejuntar con alguna pareja que pues a lo mejor al poco rato desaparecía, que ese es otro de los misterios de la vida de Sor Juana, que es lo que pasó con su padre. Y pues no había opciones, ¿no? Si querías ser una mujer independiente, pues casi te tenías que dedicar a la prostitución, ¿no? O bueno, pues a lo mejor a la limpieza o a labores muy, realmente fuera del nivel de Sor Juana, ¿no? Y la otra pues era ser monja, ¿no? De hecho, muchas muchachas de familia bien, pues sin tener ninguna vocación, se iban al convento porque no se querían casar o porque sus padres así lo querían, o en aquel momento era como una profesión en cierta manera, ¿no? Una profesión decente para las mujeres. Ok. Y bueno, también en esta parte, ya siendo monja, la verdad es que fue una monja rebelde, podemos decir, ¿no? Pero también era muy alegre, era súper curiosa, nunca se saciaba de aprender. Pero digo, no me quiero acercar todavía como al final, pero nos podrías hablar un poco sobre esta
incluso este juicio que hizo y la crítica que hizo sobre el sermón, me parece que fue al arzobispo Vieira. Ahí como que estoy, la verdad, un poco confundida entre el arzobispo y el otro, y no sé, las figuras, digamos, que eclesiásticas, pero como todo este embrollo que, pues bueno, lamentablemente la llevan a su final, pero cómo llega toda esta parte de la carta tenagórica y sorfilotea y todo eso. Sí, es un poquito complicado ahí el asunto porque también implica pues lucha de poderes político, digamos, en la iglesia en aquel momento, ¿no? Se dice que, por ejemplo, el obispo de Puebla, que era Manuel Fernández de Santa Cruz, había contendido por el puesto de arzobispo en algún momento dado, pero Aguiar y Seijas es el que gana el puesto, entonces había como cierto pique, digamos, ¿no? Entre el obispo de Puebla y el arzobispo de la Ciudad de México, y pues no se sabe exactamente cómo estuvo la cosa, pero aparentemente es el obispo el que le pide a Sor Juana que escriba una crítica a un sermón de un padre llamado Vieira, que era un padre portugués que escribe un sermón sobre las finezas de Cristo, y entonces Sor Juana lo critica, porque pues ella había estudiado teología y un poco, no sabemos qué tanto sigue las órdenes del obispo y un poco le echa de su cosecha, ¿no? Pero el caso es que creemos, o creo yo, que fue un poco víctima de esta pugna entre dos titanes de la iglesia, ¿no? Ella escribe un poco ingenuamente la crítica y luego el obispo la publica. Entonces se arma un escándalo gigantesco porque ¿cómo era posible que una monja de velo y coro, ¿no? O sea, una simple monja, se hubiera atrevido a criticar un sermón de un padre de la iglesia, ¿no? Esto era impensable. Las mujeres no debían de meterse en la teología, que le llamaban la máxima de las ciencias, imagínate, ¿no? ¿Cómo se atrevían a dar su opinión? Y además, pues el padre Vieira era amigo del arzobispo, entonces era como un ataque velado al arzobispo, ¿no? Entonces el arzobispo, que hasta en ese momento pues se había hecho un poquito de la vista gorda, aunque no le caía bien Sor Juana, pero en ese momento como que dice, no, esto ya no puede seguir así, esta monja hay que controlarla, ¿no? Entonces probablemente le llaman la atención al obispo de Puebla, y el obispo de Puebla le llama la atención a Sor Juana, ¿no? Y entonces, pues que ya se debe de dedicar en lugar de estar haciendo estas cosas, pues se debe de dedicar a leer las escrituras y a estar calladita y bonita, porque calladita se ve más bonita. Entonces, nadie se imagina que Sor Juana va a contestar y se va a defender y va a escribir uno de los textos más importantes que hay y que podríamos llamar del primer feminismo en América Latina, ¿sí? Ella no se deja, contesta esta respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que es una carta maravillosa que utiliza recursos filosóficos de la lógica, de la historia misma religiosa para rebatir todo lo que se le está diciendo, y en pocas palabras dice, pues no, yo no me voy a quedar calladita, porque desde la historia
desde la historia bíblica ha habido mujeres que han sobresalido y que han peleado y que han tenido estas, y cita a Hipatia a mujeres de la antigüedad, mujeres paganas, que dice, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí está la historia para demostrar que las mujeres sí podemos y las mujeres tenemos toda la capacidad y etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante esta respuesta que da, además de que también da datos autobiográficos que de otra manera no hubiéramos tenido si Sor Juana no lo escribe. Entonces esta carta se vuelve muy importante desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de los escritos de Sor Juana, y ella se defiende, pero claro, a partir de eso, pues el arzobispo ya toma medidas, se cree, parece que hay evidencia que le montan un juicio secreto por rebeldía o por cualquier razón que le pudieron haber inventado, y a partir de los resultados del juicio canónico hay una serie de sentencias que hacen que Sor Juana ya no le permitan escribir, ya no le permitan tener libros, ya no le permitan, le quitan su dinero, o sea, le quitan sus joyas, le quitan al convento, porque las monjas heredaban al convento, entonces le quitan también al convento la herencia de Sor Juana, y esto se sabe porque las monjas pelearon en un juicio después contra el arzobispo para que les devolvieran el dinero. Entonces, ahí es donde, pues, prácticamente la acaban, ¿no? Sí, lamentablemente creo que además, bueno, se dice que el obispo de Puebla era su amigo, ¿no? Y además el padre Núñez, que era su confesor, era básicamente el que todos los días le escuchaba y sabía, y expurgó incluso después cuando se presume de este juicio, todas estas cartas que ella escribía, los escritos y demás, cuando se supone que era la persona que pues pudo haber defendido, ¿no? Que debería de haberla defendido. Uh-huh. Sí, fue bastante lamentable porque además ella vivía o brillaba en un mundo de hombres, ¿no? Así es. Y al final se convirtieron en sus principales enemigos y básicamente pues la exhibieron. Pero yo creo que si no hubieran publicado todo este tipo de cosas, porque afortunadamente se publicaron, no tendríamos toda esta historia maravillosa de esta mujer. Y bueno, el acervo que también decías, ¿no? Que se vendió o se regaló o se tuvo que ceder. Y yo quisiera ahí hablar un poco también de su exigencia, de la exigencia que nos puedas hablar de ella, porque se dicen muchas cosas también que ella hacía como para básicamente flagelarse intelectualmente cuando no aprendía alguna lección o no comer ciertas cosas, sacrificios que ella hacía. ¿Qué sabes de esto? Bueno, ella misma lo cuenta en la carta Sor Filotea de la Cruz, que cuando no se aprendía las cosas, dejaba de comer queso, que era su manjar favorito, cuando era niña, o se cortaba el pelo, ella misma se cortaba el cabello, porque decía, no me lo aprendí, y ella misma se castigaba. De eso, allá después, cuando el arzobispo la castiga y la hace pasar por una confesión general y que se tiene que dedicar a la religión las 24 horas del día y todo esto, él hace firmar con su sangre las declaraciones que hace. Y después el escritor que escribió sobre su biografía, que era el padre Calleja,
sí la hace parecer como santa, como que ella se convierte realmente a su religión al final de la vida, pero parece que no fue así, parece que no, que ella no llegó a torturar o autotorturarse físicamente a ese grado, pues porque era una mujer inteligente y porque creo que no, su gusto no era tanto eso, y pero sí, pues su espíritu obviamente se apagó, ahora diríamos que se deprimió, que entró en una depresión profunda, y yo creo que con eso fue más que suficiente. Se sabe que siguió escribiendo, que siguió teniendo correspondencia con gente del exterior, y muy probablemente su familia debió de haber quemado sus últimos escritos y sus cartas para no tener problemas con el arzobispo. Esta carta de la que nos hablas, que firmó con su propia sangre, yo la peor, acusada de escribir más sobre lo profano que sobre la iglesia, sobre lo oculto, ¿no? Así es. Pues realmente fue como el final, ¿no? Fue básicamente darle ya a ganar esta batalla a ellos para que la callaran, porque eso fue básicamente lo que ellos buscaban, ¿no? Y tú lo dices también en tu novela, que por cierto está llena de hechos históricos, o sea, a pesar de ser una novela y que tiene esta ficción, pues por supuesto que está, o sea, hay muchas cosas fundadas, entonces, pues me gustaría pasar a eso. Bueno, no sé, antes tengo la duda de las carmelitas, de su estancia en las carmelitas, porque fue muy corto. Sí. Fue ahí como muchas preguntas, pero ¿qué nos podías relatar de esa estancia ahí? Ok, fíjate que esa es una muy buena pregunta porque ese es otro de los misterios de su vida. Se sabe que antes de entrar al convento de San Jerónimo estuvo una temporada corta en el convento de las Carmelitas Descalzas y que se enfermó, o sea, su salud se deterioró tanto y se enfermó que tuvo que salir de ahí, ¿no? Después de unos meses. Pero lo que llama la atención es que es un hecho que aparentemente se escondió, que no se dio a la luz, y ella misma no habla de eso, ella no lo menciona, por ejemplo, entre una serie de cosas que menciona en autobiográficas, que menciona en la Carta Sor Filotea de la Cruz, no menciona su paso por las Carmelitas Descalzas. Entonces, no sabemos qué pudo haber escondido, si simplemente no quiso que se supiera, que no había tenido la fortaleza física para aguantar la dureza de la regla, o simplemente algo hubo ahí que se escondió y que no se quiso dar a la luz, ¿no? Oye, yo no quiero spoilear tu novela porque yo quiero que la lean. Sí, claro. Pero te voy a dejar que nos platiques de ella porque sí hay muchas cosas que yo digo, esto no sé si sí fue cierto, si no fue cierto, se habla ahí de medio embarazos, romances, que bueno, era una chavita, ¿no? O sea, Ajá. era una mujer, digamos, no común y corriente, por supuesto, ¿no? Pero lo que tenía deseos, admiradores, le encantaban las fiestas, todo esto, ¿no? Claro. La corte. Y bueno, si llegó al convento, ya lo mencionamos, fue porque no tenía muchas opciones, ¿no? Pero tú cuéntanos un poquito de novela para que yo no le sabía. Claro, pues bueno, por supuesto que hay esta parte de su vida que pasó en la corte, y que fueron como 5 años, que no son pocos, ¿no? Y que estaba pues en la edad, como tú bien lo dijiste, en la flor de la juventud, siendo jovencita y todo esto, ¿no? Entonces,
además con un carácter alegre, festivo, en fin, ¿no? No sabemos casi nada de lo que sucedió en ese periodo. No sabemos porque ella tampoco habló de eso, ¿no? Esa fue otra de las cosas que no menciona jamás. Y ya es entendible a lo mejor que siendo monja y ya teniendo un prestigio, una cuestión que cuidar, pues no hubiera hablado para nada de lo que hubiera sucedido en esos 5 años, ¿no? Por sus poesías y por una serie de cosas especula que pudo haber tenido un amor malogrado, y que efectivamente pudo haberse enamorado incluso hasta del virrey, ¿no? Porque, bueno, pues también así se usaba en aquella época, en que pues los señores mayores, tenían como amantes a las jovencitas, pudo o no pudo haber ahí alguna cuestión de embarazo o no. Son en cierto modo especulaciones, pero también son hechos que pudieron haber sido factibles, o sea, quiero decir, pudieron haber sucedido porque pues existe la posibilidad de que se hubiera dado, ¿no? Evidentemente Sor Juana no era santa y nunca fue una santa, ¿no? Era una mujer de carne y hueso, y por muy sabia, leída y lo que sea, pues también era una jovencita inexperta que pudo haber caído en una relación quizás indeseable. Y eso es posible, a lo que me refiero, ¿no? Que no es algo que no hubiera podido haber sucedido, ¿no? Entonces, pues es un poco ahí de pensar que pudo haber sucedido o no. Uh-huh. De hecho, ahí te preguntaba, me parece que Laura Castañeda dice, exacto, ¿el embarazo es ficción? Es especulación, podríamos decirlo, ¿no? Es especulación, ok. Ajá. Nos quedaremos con la duda. Como muchas otras pues sobre Sor Juana, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, la recordamos, como tú dices, o sea, a veces como santa incluso, ¿no? Con el hábito y pues leemos a veces cosas que ni siquiera entendemos porque no son tan fáciles de descifrar. Uh-huh. Pero Así es. sí, pero bueno, en la novela me encanta que das muchos datos históricos también. Uh-huh. Uh-huh. Esta parte de también cómo fue básicamente abandonada, podríamos decir, ¿no? Por su mamá. No tenía como tal una figura femenina de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Pero por el contrario también ella era la primera defensora de las mujeres, ¿no? Y algo que me encanta es que la virreina se haya también atrevido o sea, publicar su obra en Madrid, porque Uh-huh. gracias a eso ella logró que pues se posicionara como la primera mujer intelectual, incluso a nivel mundial, ¿no? No sé, bueno, no sé si a nivel mundial, pero sí a nivel América Latina, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que la virreina María Luisa Manrique de Lara y González debió de haber sido un personaje maravilloso también, porque evidentemente era una mujer muy inteligente que de inmediato hizo clic con Sor Juana, y por eso se dio esta amistad tan fuerte de admiración, de cariño entre las dos. Ya otra cosa pues no podemos afirmar, ni sí ni no, pero evidentemente era una mujer muy inteligente y por supuesto una mujer poderosa. Era una mujer que tenía recursos económicos por sí misma, porque era condesa de La Laguna y de Paredes por el esposo, pero también ella era princesa de Mantua. Entonces, su familia era una familia
muy rica y muy importante en Sevilla. Entonces, era una gente que debió de haber sido muy independiente también. Probablemente la publicación de obras costaba dinero, costaba mucho dinero. Ella la debió de haber costeado con su propio dinero, y el permiso real, porque siempre había este censor, ¿no? que daba el permiso para que se publicaran las obras. Pues también ella debió de haber tenido mucha influencia para que le dieran el permiso de publicación. Entonces, realmente su papel histórico es importantísimo, porque sin su intervención, lo más seguro es que la obra de Sor Juana se hubiera perdido. Hay que agradecerle a esta mujer tan maravillosa que tuvo la visión de conservar las obras, ¿no? Claro, y bueno, a Sor Juana no le hacía falta un título noble o llegar de una familia rica, tener algún apellido rimbombante. De hecho, también se decía, ¿no? Que era una bastarda, ¿no? Porque no era, o sea, no sabían quién era su padre, se rumoraba que era el sacerdote del pueblito en el que ella había nacido. Entonces, aún así y con todo eso, era muy poderosa. Así es, y la verdad es que llegó apoyada por otras personas, pero la verdad es que, por ejemplo, el simple hecho de haber entrado al convento de San Jerónimo, se necesitaba dar una dote, y era para muchachas de familias ricas, aristócratas, y Sor Juana pues no era ni uno ni lo otro, porque efectivamente no tenía padre, era una bastarda. Bueno, ella dijo que este hombre era su padre, pero la verdad es que no, ni siquiera sabía de dónde venía. Decía que venía de Guipúzcoa, y ahora se ha comprobado que no, que vino de las Canarias este hombre, pero probablemente si es que fue el verdadero padre de ella, o el hermano, que era el sacerdote de la parroquia de Chimalhuacán, pues los debió de haber abandonado casi de bebés, ¿no? A muy temprana edad. Entonces ella no tuvo esa figura paterna, y nunca tuvo un apoyo familiar, ni de nombre, ni de nada. Entró al convento porque existían estos padrinos que daban como forma de limosna, daban dotes para que las muchachas pobres pudieran entrar al convento, ¿no? Y sobre todo en este convento de San Jerónimo, que era para mujeres ricas. Entonces, sí, ella tenía todas esas desventajas, y a pesar de eso, pues se le llegó a reconocer como, pues, la Fénix de América, ¿no? Como la 10ª musa. Como la 10ª musa. Y hablando de esta parte bueno, de su falta de riqueza, ¿qué nos podrías contar sobre las pinturas que hay sobre ella, que es como la vemos y como la recordamos, tanto ahorita en el exconvento, como en Bellas Artes? Hay una en Chapultepec de Miranda, y no recuerdo. Este es el de Cabrera. Uh-huh. Ajá, que es el que me gusta más, se me hace el más bonito sí, y y el otro es el de Miranda, donde ella está parada. Pues inclusive en el libro yo hago este recuento, ¿no? De decir que efectivamente este es otro rasgo en su vida que es poco común, porque los retratos eran algo muy caro, y pagarle a un pintor para que te hiciera un retrato, pues solamente los ricos y famosos, ¿no? Los hombres. Inclusive hasta la fecha no he podido encontrar un retrato de la condesa de Paredes. Quizás en España
haya alguno. Y si alguien sabe, por favor, comuníquenmelo. Pero de Sor Juana hay varios retratos, ¿no? Entonces esto es algo inédito porque sí se les hacía a las monjas cuando profesaban, se usaba hacerles estos retratos de monjas coronadas, que les ponían estos grandes tocados con flores, que son muy bellos. Y entonces yo sospecho que pudo haber habido un retrato de Sor Juana Coronada y que su mismo padrino lo pudo haber pagado. Pero ya los retratos posteriores, como el de Miranda y el de Cabrera y otros anónimos, e inclusive el que está en el Museo de Filadelfia, que es una miniatura, pues es algo poco común que una mujer que no hubiera tenido dinero, ni hubiera sido rica, ni hubiera tenido una familia o un título nobiliario, pues tenga tantos retratos. Incluso ya en mis investigaciones posteriores he encontrado otro cuadro de Sor Juana que está en el Museo de las Américas en Madrid, que no lo conocía y que está ahí. Entonces, hay varios, existen varios retratos que probablemente unos son copias de otros, ¿no? Pero, pero ahí están, que es algo maravilloso, ¿no? Y que se pintaron pues más o menos en su época. Claro, y ahorita, o sea, y es que esto es sorprendente porque justo lo decías, ¿no? No hay como tal, yo también me he puesto a investigar dónde hay algún retrato de las mismas virreinas. No las he encontrado, seguramente hay en Europa, pero es sorprendente que haya incluso de Sor Juana por un español, ¿no? Que la pintó años después. Entonces, sí, porque los virreyes, pues sí, encontramos retratos del obispo, del arzobispo, de los virreyes, pero de las mujeres son invisibles, ¿no? El de los virreyes, la verdad, que, perdón, el del arzobispo a mí me daría ganas de tenerlo enfrente y darle algunos datos. Pero que sí, se me hace muy interesante esto de las pinturas por lo mismo. Y bueno, tú lo relatas también ahí en tu libro, con cada detalle impresionante, de verdad, léanla. Y yo tampoco me quiero quedar con la curiosidad de qué tanto es ficción, qué tanto es cierto lo del padrino con ella. No sé si nos quieras comentar esto y ahorita contestamos la pregunta de Eve. Lo del padrino de Sor Juana. Sí. Pues era un hombre que se apellidaba de la Cadena, ahorita se me fue su primer nombre, pero era un hombre que aparentemente tenía minas, entonces era un hombre muy rico y en aquella época se usaba que para lavar tus pecados podías dar limosna de diferentes maneras, entonces te decían, bueno, si quieres dar dinero para seguir las obras de la catedral, o si quieres dar dinero para que mujeres pobres entren al convento, o si quieres dar dinero para un orfanatorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, este hombre dio una fuerte cantidad, creo que eran, no sé, 300 monedas en oro, alguna cosa así, para la dote del convento, ¿no? El convento pedía dinero para aceptar a la novicia, entonces, pues también así se mantenían con estos dineros y él hacía una buena obra y su alma iba al cielo. Entonces, pues así funcionaba esa sociedad en aquel entonces, ¿no? Oye, y bueno, ahí tenemos una pregunta de Eve Meléndez, dice, buenas tardes, si Sor Juana viviera en estos tiempos, ¿qué nos dirían las mujeres ahora?
Yo creo que tú eres la más indicada, Kira. Bueno, pues ya lo dijo un poco en la respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Las mujeres deben estudiar, que eso es lo que ella luchaba en aquel momento, porque pues no las dejaban estudiar, no las dejaban ir a la universidad. Eso ya ha cambiado afortunadamente en esta época, pero yo creo que si una cosa que diría Sor Juana en este momento, diría: no se queden calladas, defiéndanse, porque ella lo hizo brillantemente con la respuesta Sor Filotea de la Cruz, y creo que eso es lo que diría en estos momentos. Oye, y si hubiera alguna obra que tú dijeras de Sor Juana, esta la tienen que leer, además de sus recetas. Bueno, a mí me encanta, por ejemplo, sus poemas, que están catalogados como filosófico-morales, son de los que más me gustan, y en general todos sus sonetos. Ok, que sí son como laberínticos también, ¿no? Pero tiene algunos bellísimos, como el del cuadro de sombra, es polvo, es nada, ¿no? Y tiene otros muy, muy bellos. Yo al ver todo lo que escribió, de verdad me impresiona y digo, ¿en qué momento? O sea, yo, bueno, le comentaba a Kira antes de comenzar que estoy comenzando mi primer libro, a escribirlo, ya estoy por terminarlo, y llevo pues meses de investigación, de escribir, ¿no? Y bueno, justo a partir de la escritura de mi libro empezó este proyecto del video podcast, porque quería entrevistar a las personas que habían escrito sobre los personajes sobre los que yo estoy escribiendo. Por eso me honra mucho que Kira esté aquí acompañándonos el día de hoy, hablando sobre Sor Juana, sobre las virreinas. Pero bueno, o sea, llevo meses y yo no lo veo fin. ¿En qué momento Sor Juana escribió tanto? O sea, porque además cocinaba, o sea, inventó también muchísimos dulces, muchos de la repostería, que además afortunadamente ella también transcribió, escribió recetas, también tenemos ese legado. Pues tocaba instrumentos musicales, le encantaba. Yo decía, digo, ¿en qué momento? Gracias. Así es. Bueno, no había televisión, como dice. No había redes sociales tampoco. Sí, tampoco había redes sociales y por eso creo que es esta invitación a prepararnos y yo quiero ir cerrando pues este video podcast con algunas frases que yo leí en tu libro, bueno, más bien que escuché, porque sí, debo decir que fue el audiolibro el que adquirí. Lo encuentran muy fácilmente en internet por un precio también súper accesible, entonces de verdad es una maravilla también esta parte de la tecnología que nos hace. Yo creo que si Sor Juana viviera ahorita, haría, no sé, una revolución mundial con todo esto. Pero esto que escribí son de las cosas que más me pegaron y me condenaron por ser mujer, por leer, por escribir. El pensamiento es libre y tiene alas de ángel, y aunque se niegue y se trate de ocultar, hablando del amor, no hay cárceles ni claustros capaces de contenerlo. Entonces, a mí me encantaría que para ir cerrando, Kira, nos hablaras de esta libertad que hoy tenemos como mujeres y que somos afortunadas tal vez de estar en esta época, también en este contexto histórico y geográfico, porque lamentablemente no todas las mujeres podrían decirlo, pero cómo podríamos nosotras seguir ejerciendo esta libertad como Sor Juana lo hizo en su momento. Ay, pues sí, tienes toda la razón, Rocío. Yo creo que somos muy afortunadas para vivir en esta época, y se ha avanzado mucho, pero no está terminada la lucha, ¿no? Hay que pensar que todavía hay mujeres que no se les permite la educación a cabo de
escuchar un caso pavoroso en Irán, de donde a las muchachas las estaban envenenando para que no vayan a la escuela. Entonces todavía hay luchas que tenemos que seguir dando, pero no hay que dejarlo, ¿no? Cada quien desde su trinchera y a su modo, creo que debemos de seguir tratando de adquirir una igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, acabar con la mentalidad patriarcal en tantas cosas, la violencia, Rocío, que es terrible contra la mujer. Si Sor Juana vivió violencia, obviamente, por parte de este sistema de la iglesia tan patriarcal, tan vertical, ¿no? Tan autoritario, pero de alguna manera todavía lo seguimos viviendo, en diferentes instancias, en diferentes lugares, pero sigue habiendo discriminación, sigue habiendo ideas de que la mujer es menos, de que lo que hace la mujer no vale, de que y hemos abierto caminos, pero tenemos que seguir abriendo más y alzar la voz y no quedarnos calladas, ¿no? Así es, y con mucha sororidad también, ¿no? Así es. Yo creo que apoyarnos. exactamente, sí, yo creo que Sor Juana también vivió muchos momentos en los que fue envidiada, ¿no? Por las mismas mujeres, en los que fue criticada y bueno, fue víctima, como bien decíamos, también de este sistema eclesiástico, jerárquico y en el que mandaban únicamente los hombres y los hombres eran libres de incluso de ser infieles, ¿no? Cuando pues ellas eran juzgadas, ¿no? Y así ha sido y ojalá que, pues lamentablemente la respuesta Sor Filotea en muchas cosas sigue siendo vigente, pero por eso está también es parte de nuestra tarea y no nada más de las mujeres, sino de los hombres y de las mujeres, pues seguir trabajando en el tema de la equidad. Kira, ha sido un placer hablar contigo. De verdad, muchas gracias. No sabes, ha sido un sueño cumplido hablar de Sor Juana en este mes y bueno, contigo que eres otra mujer increíble. Espero de verdad poder conocerte pronto en persona porque no nos conocemos en persona, pero lean su libro. No sé si quieres hacer el comercial, dónde lo podemos encontrar, dónde lo podemos adquirir. Pues quedan pocos ejemplares ya en físico, pero lo pueden adquirir en Amazon, en ebook y en audiolibro. Que como tú bien lo dijiste, creo que es muy fácil bajarlos, y la producción creo que es muy buena, entonces, pues ojalá lo puedan conseguir. Y van a estar pegados como yo a la computadora. Sí, eso es, pero también puedes hacer otras cosas, eso es lo bonito de los audiolibros, ¿no? Sí, y no sé si quieres contarnos rapidísimo del último que acabas de sacar. Bueno, mi novela más reciente es de Malintzin, donde también hago le doy voz a la traductora de Cortés, se llama La visión de Malintzin, y también lo pueden conseguir todavía en físico, en audiolibro también y en ebook. Pues muchísimas gracias, Kira, por acompañarnos el día de hoy. Espero que pues te la hayas pasado bien también aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Sor Juana. Fue un hablar contigo, Rocío. Gracias. Síganla en sus redes sociales, ahí están apareciendo. Sigan también a Satélite Digital. Síganme en todas mis redes. Estoy como Rocío Jiménez Nolasco, aquí en Estrategias para Líderes. Y bueno, ya les tendremos la siguiente sorpresa como invitada en el siguiente episodio. Así que pues nos despedimos hasta ahorita y les mando un fuerte abrazo desde aquí de Puebla y un saludo, Kira, hasta Ciudad de México y a todos los que nos están escuchando. Hasta pronto.